Bueno, hermanos, el día de hoy quiero compartir la palabra del Señor con el título que le he puesto al mensaje, Descansando en Jesús, descansando en el Señor. Ese es el mensaje que quiero compartir el día de hoy con la iglesia. Y vámonos al libro de Mateo, capítulo 11, del verso 28 al 30. Búsquenlo en su Biblia, hermanos. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice la palabra del Señor: Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, hermano. Hermano, este pasaje es muy tremendo, de verdad que es de gran bendición, pero muchas veces lo distorsionamos y no conocemos el verdadero significado de este pasaje, ¿no? Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hermano, es tremendo cómo Jesús nos hace ese llamado de que cuando estemos en esa situación, vengamos a Él, porque solo Él nos puede dar el descanso que nosotros necesitamos. Y muchas veces, hermanos, pensamos que este pasaje habla de que cuando estemos fatigados por el trabajo, cuando estemos cansados, debemos venir a Jesús, pero ese no es el enfoque que enseña este pasaje. Por eso debemos ver el trasfondo para darnos cuenta qué quiere decir el Señor con estas palabras, que vengamos a Él, todo lo que estemos en esa condición, trabajados y cargados, porque el Señor nos hará descansar, hermano. Hace un par de semanas, hermano, y todavía ando caminando por la misericordia de Dios, hermano. Ando con un cansancio encima, exceso de trabajo, tenía un dolor de cabeza intenso, pero eso no es la condición en la que Jesús dice: vengan a mí. Cuando estén así, no. Debemos ir a Jesús en todo momento, no solamente cuando estemos trabajados y cargados. Pero vamos a seguir viendo, hermano, para poder entender más a fondo lo que quiere decir este pasaje. Debemos remontarnos a la historia bíblica, y cuando nosotros vemos a lo largo de la Biblia que la palabra habla de reposo, han escuchado que la Biblia dice el día de reposo. Creo que todos lo han escuchado. El día de descanso, hermano. Esa palabra aparece un sinnúmero de veces en la Biblia, y en hebreo esa palabra significa el Shabbat. Hasta el sol de hoy hay mucha gente que guarda el Shabbat, guarda el sábado, porque no han entendido que Jesús es su descanso. No han entendido que Jesús es su reposo. Y siguen guardando un día como si ese día fuera el descanso de ellos y no Jesús. Pero a lo largo de la Biblia, hermano, Jesús nos dice esta palabra pensando en esto, hermano, en el día de reposo, en el Shabbat. Hermano, y cuando nos vamos aún más atrás a la historia, nos damos cuenta de que esta idea proviene del mismo Dios, desde el Génesis. Génesis capítulo 2, el versículo 2 y 3, dice lo siguiente: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermano, cuando vemos la historia bíblica, nos damos cuenta que el mismo Dios establece el séptimo día como el día de reposo, hermano. El séptimo día, sabemos que el primer día de la semana es el domingo. De ahí viene
lunes, martes, miércoles, jueves, el sábado, el séptimo día. Ese día Dios descansó y bendijo Dios ese día, hermano. Lo bendijo. Hermano, Dios utilizó el ejemplo de su reposo en el séptimo día de la creación para establecer un principio del día de reposo para su pueblo, para después revelarnos a Jesús como nuestro reposo. Eso fue el principio que Dios estableció, hermano, que hasta el sol de hoy muchos no han entendido eso y siguen guardando el reposo, hermano. Hermano, después de esto, cuando Dios bendice ese día en la creación, más adelante ya el Señor lo establece como un mandamiento para su pueblo. En el libro de Éxodo, capítulo 20, del 8 al 11, dice la siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, hermano. De ahí el día de reposo se convierte en una ley para la nación de Israel, hermano. Ese día no podían hacer nada, totalmente en casa sin hacer nada, hermano. Y hermano, desde el inicio Dios había bendecido el día de reposo, pero aquí se establece como ley para Israel. De ahí comienza la ley del día de reposo, hermano, que yo sé que muchos están familiarizados porque hay algunos grupos religiosos que hasta el sol de hoy guardan ese día, ¿no? Adventista del séptimo día, ese es sagrado para ellos, ese día es sagrado. Muchos judíos también guardan el día desde el viernes en la tarde, ya ellos no hacen nada hasta el domingo. Entonces vemos, hermanos, que hay algo que ellos no han entendido, hermanos. Los diferentes aspectos del día de reposo o Shabbat simbolizan en realidad la venida del Mesías, quien proporcionaría un descanso permanente para su pueblo, hermano. Hermano, la ley consistía de 613 mandamientos en la ley. Uno de ellos era el Shabbat, el día de reposo. La ley, habían leyes de toda clase. Había que circuncidarse, habría tantas cosas, hermano. Y llega un momento que ellos no podían cumplir toda la ley. Entonces, ¿qué hace Dios, hermano? Como ellos no podían cumplir la ley, Dios le da una serie de actividades espirituales para que ellos pudieran purificarse y estar bien delante de Dios. Es allí que comienzan, hermano, a hacer sacrificio de animales, comienzan a sacrificar ovejas, palomas, todas estas cosas, que por medio del derramamiento de esa sangre, ellos así podían obtener el favor de Dios, hermano. Podían obtener el favor de Dios. Mira lo que dice Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué nos indica esto, hermano? Que cada vez que estas personas hacían sacrificio, lo tenían que hacer continuamente, porque no era un sacrificio que le iba a hacer perfecto por siempre, sino que continuamente tenían que estar en eso. La ley era muy pesada, hermano. Ellos no podían obtener el favor de Dios con sus propias obras. Y a pesar de que ellos se esforzaban por ser rectos delante de Dios, se esforzaban por hacer las cosas bien, pero en su naturaleza humana y pecaminosa fallaban delante de Dios. Y ellos tenían que ofrecer estos sacrificios para ellos poder en cierta manera ser aceptos delante de Dios, hermano.
tenían que ser aceptos delante de Dios, haciendo esta serie de sacrificios, pero eran continuos, los cuales no lo purificaban totalmente. Hermano, cuando vemos en el Nuevo Testamento, los discípulos entendieron claramente esto, hermano, muy claro, de que la ley no se podía introducir dentro del cristianismo, dentro de la gracia. En Hechos 15, hermano, vemos la historia de unos judíos que se convirtieron a Cristo, hermano. Y ellos se convierten al Señor, pero ellos venían del judaísmo, venían de guardar la ley, y ellos decían, bueno, está bien, nos convertimos a ti, Señor, pero ahora también tenemos que guardar la ley. Entonces eso creó un conflicto, hermano, creó un conflicto, y ahí se creó lo que fue el primer concilio, donde se reunieron todos los ancianos, los apóstoles, para ver este tema, porque los judíos querían introducir la ley dentro de la gracia. Y hermano, y el apóstol Pedro le da una respuesta contundente, que es la que vemos en Hechos 15, el verso 10 al 11, dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hermano, estas personas querían ponerle un yugo a la iglesia, hermano. Ellos, como dice el apóstol Pedro, si nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar la ley, ¿cómo es posible que ustedes quieran tratar de introducir la ley al cristianismo? No se puede, hermano. Y eso es lo que ocurre hoy en día en muchos lugares, hermano. Hay grupos religiosos, hermano, que hacen una mezcolanza de la ley y quieren introducir la ley dentro de la gracia. Porque no han entendido esto, hermano. No han entendido esto. La ley es una carga, hermano. Nadie la pudo llevar, hermano. Y los judíos estaban tratando de agradar a Dios, porque ellos querían agradar a Dios, pero tenían ese yugo en sus espaldas. Tenían un yugo grande, pesado, hermano, en ellos. No tenían descanso, no tenían descanso. Hermano, con un solo sacrificio de Jesús se acabó todo ese yugo, todos esos problemas, todas esas dificultades del hombre poder acercarse a Dios, hermano. El hombre hacía hasta lo imposible por tratar de agradarle a Dios, pero humanamente no podía. Y ahí es donde viene el Señor, y en Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, hermano. Con una sola. Vemos que en la ley era continuamente, algo continuo, derramando la sangre de ovejas, de corderos, de palomas, y eso solamente los purificaba momentáneamente. Y en la ley continuamente tenían que estar haciendo esos sacrificios. Pero cuando viene Jesús, el Cordero de Dios, la Biblia dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, hermano. Miren lo tremendo de esto, para siempre a los santificados, hermano. Entonces nos damos cuenta, hermano, que ya cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, se ofrece como sacrificio para el perdón de nuestros pecados, ya nosotros no debemos estar haciendo sacrificios, hermano. Ya nosotros no debemos estar en una condición en la cual yo tengo que guardar este tal día para poder agradarle a Dios. Ya yo no tengo que estar, como muchos hacen, caminando largas distancias en procesiones, sacrificándome para tratar de obtener el favor de Dios, hermano. Eso era lo que ocurría en la ley. En la ley ellos trataban de obtener el favor y el amor de Dios por medio de sus acciones humanas. Y eso es lo que sucede, hermano, en muchos lugares hoy en día. Hay gente que quiere agradarle a Dios caminando largas distancias. Hay gente que camina en procesiones de rodillas, con las rodillas ensangrentadas y dándose latigazos en las espaldas.
Hermano, Dios no nos pide eso. El sacrificio lo hizo Jesús en la cruz. Ya nosotros no debemos estar pensando, ¿qué debo hacer para agradarle a Dios? Nosotros debemos pensar, ya Jesús lo hizo por mí en la cruz. Hermano, y esa era la condición antes de Jesús para los judíos. Por medio de las obras de la ley, querían agradar a Dios, pero no podían. Era imposible para ellos. No tenían descanso, no tenían reposo. Hermano, pero es en esta condición, cuando el hombre acepta al Señor como su único y suficiente Salvador, que entra en el reposo de Dios, hermano. Entra en el reposo del Señor. Ya no tenemos que estar en eso buscando maneras de sacrificios para poder ser aceptos delante de Dios, hermano. Ya podemos descansar. Podemos descansar, hermano, y en momentos difíciles podemos entrar libremente al trono de la gracia, cosa que ellos no podían hacer en aquel entonces. Tenían un mediador, un sacerdote. Nosotros tenemos un mediador que es Cristo, pero podemos dirigirnos directamente a Él, hermano. Ahí está el reposo del Señor, hermano. Ahí está el reposo del Señor. Hermano, cuando una persona entra en esta situación de que sus pecados han sido perdonados, es cuando entra en el reposo del Señor. Entra en la paz con Dios. Jesús vino para que nosotros podamos tener descanso en Dios. Jesús nos acercó permanentemente al Padre y entramos en el Shabbat de Dios. Hermano, ahí entramos en el descanso de Dios, hermano. Cuando todos sus pecados han sido perdonados para siempre con un solo sacrificio, usted puede descansar en Dios y puede confiar, hermano, que por el sacrificio de Cristo usted es salvo. Hermano, usted no necesita ya, como los judíos, tratar de hacer cosas y cosas y cosas, hermano, y dicen los religiosos, tienes que ayunar 40 días para agradarle a Dios. Hermano, ¿qué es eso, hermano? Tienes que hacer tal cosa y tienes que dar diezmo y primicias y pactos y para agradarle a Dios. Ya no tenemos que hacer nada de eso, hermano. El sacrificio lo hizo Jesús en la cruz y podemos descansar en eso, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Podemos descansar en eso, hermano. Así como Dios santificó el sábado, santificó a Cristo y lo envió para que por medio de él nosotros fuésemos santificados, hermano. Y hermano, esa es una realidad, hermano. En Jesús hay pleno descanso. Descansamos de nuestros esfuerzos por ganarnos el amor de Dios. Hermano, nosotros descansamos de nuestros esfuerzos por ganarnos el amor de Dios. Hermano, los judíos estaban desesperados por circuncidarse al 8º día. Hermano, estaban desesperados por diezmar, estaban desesperados por hacer cosas para obtener el favor de Dios, hermano. No tenían reposo, no tenían descanso, hermano. Nosotros descansamos de nuestros esfuerzos por ganarnos el amor de Dios. Es ahí el verdadero reposo, hermano, del cristiano. Todos aquellos que hacen sacrificios para ganarse el favor de Dios son sacrificios inútiles. Un ejemplo, un pastor que no entiende esto, dice, debes orar 3, 5 horas diarias, debes ayunar 4 o 5 veces a la semana, debes ayunar 40 días. Un sacerdote católico te manda a caminar una procesión. Hermano, ya se acabaron los sacrificios para obtener el favor de Dios. Con un solo sacrificio Jesús lo hizo en la cruz. Y debemos confiar en eso, hermano. Solo el sacrificio de Cristo nos hizo obtener el favor de Dios. Gracias a eso podemos descansar en el Señor, hermano. Gracias al sacrificio de Jesús, todos los que estamos aquí podemos descansar en Él, hermano. Y si hay momentos de aflicción en nuestra vida, podemos entrar directamente al trono de la gracia. Podemos descansar en Dios, hermano. Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue. Mira esto, hermano, esto es tremendo. Por tanto,
nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie nos juzgue, hermano. Nadie nos juzgue. Nosotros descansamos en Dios, en Jesús. Jesús es el reposo del cristiano y no debemos guardar días específicos, hermano, para reposar en Jesús. Nosotros reposamos en Cristo todos los días de nuestra vida, hermano, hasta que el Señor nos manda a llamar a su presencia. Estamos en el verdadero reposo, lo que hemos creído y hemos aceptado al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Hermano, para ir acabando, nuestra fe descansa en la obra de Jesús. El pasaje que leíamos hace un momento en Mateo 28:30, hermano, este pasaje muchos lo han entendido de que personas que están trabajadas y que están cansadas son las que se deben acercar a Jesús, hermano, pero esto no era lo que ocurría en aquel momento, hermano. Hermano, esto se refiere a los que están trabajados secularmente, no se refiere. Esto se refiere a aquellos que trabajaban y estaban cargados del deseo de agradar a Dios, pero se daban cuenta, hermano, que no podían y no hallaban descanso en su espíritu, en su corazón, en su alma. A esos son los que Jesús les dice, vengan a mí. Hermano, cuando Jesús se paró en aquel momento, yo me imagino, hermano, lleno de esos religiosos, y Jesús le dice, vengan, vengan a mí. Vengan a mí. Jesús en pocas palabras le estaba diciendo a ellos, yo soy su Shabbat. Yo soy su reposo. Yo soy su descanso, hermano. Hermano, eso era para que mataran a Jesús, hermano. Usted sabe que usted le diga a un religioso, déjate de eso de Shabbat. Yo soy tu Shabbat. Hermano, eso es poderoso. Eso es tremendo. Hermano, algunos religiosos se convirtieron, otros hasta el sol de hoy siguen creyendo en el Shabbat, siguen guardando un día en específico y no se dan cuenta, hermano, que el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz cubrió todo sacrificio, hermano. No debemos ya estar pensando o tratar de esforzarnos con nuestros esfuerzos humanos por tratar de obtener el favor de Dios. Hermano, en ese tiempo que Jesús dijo esto, los judíos estaban bajo la ley. Y Jesús le dice en pocas palabras, yo soy su Shabbat. Vengan y descansen en mí. Hermano, yo no sé si en estos momentos hay personas que no han aceptado al Señor como su único y suficiente Salvador. Esta palabra es para ti también. Jesús te dice, ven y descansa en Él. Solamente tienes que entregarle su vida a Él. Solamente tienes que decir, Jesús, creo en ti y acepto que tú eres mi Señor. Y ir a las aguas del bautismo para perdonar tus pecados. Hermano, hoy en día nosotros estamos en el descanso del Señor. Cada uno de nosotros tenemos aflicciones en nuestra vida y es hermoso saber que solamente dirigiéndonos al trono de la gracia, Jesús nos fortalece, nos da la fuerza necesaria para nosotros seguir adelante, hermano. No caigamos en eso de estar tratando de ganarnos el favor de Dios, hermano. Ya Jesús lo ganó por nosotros. Ya Jesús hizo una obra poderosa en la cruz del Calvario. Hermano, Dios lo bendiga grandemente en este hermoso día y recordemos siempre lo que Jesús hizo por nosotros, hermano, y que estamos en el reposo del Señor. Que no nos inunden con ideas extrañas, hermano, de que tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal sacrificio para ganarme el favor de Dios, hermano. No, no, no. Sí debemos ayunar, sí debemos orar, sí debemos hacer tantas cosas por nuestra vida espiritual, hermano, pero no para ganarnos el favor de Dios. Dios lo bendiga, hermano, en esta hora y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes.